¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a donde quiera que en cualquier parte del mundo nos encuentren escuchando. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí desde Escucha Radio en las oficinas de Ángel Urraza de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Quiero primero mencionar a nuestro operador Tony allá atrás en cabina, muchas gracias. Y bueno, iniciamos este programa de México Misterioso, la doble M, con un invitado muy especial en esta ocasión, Adrián Segundo. Bueno, ¿y quién es Adrián Segundo, verdad? Me preguntarán todos ustedes. Pero antes de presentarlos, les quiero recordar, para las personas que nos estén escuchando, pueden hacer su llamado directo aquí a cabina al teléfono 65 49 21 23. Perdón, 65 49 21 23. En nuestras redes, en Face, Escucha Radio, en Instagram, Escucha Radio, y pues espero sus llamadas, porque este programa es con una persona muy conocedora de la temática que vamos a tratar. Y la temática es criptología. Y para esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, Adrián Segundo. Adrián, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a este programa de México Misterioso. Adrián Segundo es un joven que se ha dedicado toda su vida a estudiar, es una autodidacta increíble. Creo que para mí es la persona que más conoce de muchísimos temas, es una persona muy joven. Yo no he conocido a bibliófilo igual aquí en la República Mexicana. Si más adelante vamos a pasar los datos por si alguna persona anda buscando algún libro en particular. Seguramente que si ustedes no lo encuentran, Adrián Segundo lo va a localizar. Así es que, Adrián, bienvenido al programa. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un honor estar en esto, ¿no? Porque es mi presentación oficial en la radio, ¿no? Pues aquí en Escucha Radio, imagina lo que escuchas, precisamente, te lo agradezco. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema, Adrián. Vamos a empezar con este tema de criptozoología, porque es un tema, creo, muy fascinante. Es un tema que poca gente, yo creo que lo conoce, le atrae, ¿verdad? Porque realmente la criptozoología, si lo vemos a nivel mundial, en otras partes del mundo sí causa mucho interés y hay escritores muy conocidos, muy renombrados, pero aquí en México, bueno, yo creo que sí, por ahí no encontramos alguna obra de esos animales que describen nuestros gente prehispánica, ¿no? Sí, aquí la criptozoología prácticamente en México pues casi no existe, ¿no? Hay muy poquita gente a la que realmente nos interesa la criptozoología, ¿no? Que primero tenemos que empezar con hablar qué significa la criptozoología, ¿no? Porque para los no entendidos... Sí, vamos a dar una definición, efectivamente. Pues, ¿qué es criptozoología, no? Eso que tiene que ver con las letras, con las matemáticas, ¿qué onda, no? Suena así medio extraño, ¿no? Pero la criptozoología, lo que va es a la cuestión de criptos. O sea, si ya lo vemos, desmembramos la palabra, que quiere decir oculto. Del griego. Del griego. Logos, se quiere decir estudio, tratado, demás cuestiones, y pues quiere decir animal, ¿no? Es el estudio de los animales ocultos, ¿no? Y muchos nos dirían, ¿por qué ocultos? Si ya existe la zoología como tal, ¿no? Si ya hay una disciplina científica que investiga los animales, ¿por qué tendría que ver? Eso sería como una tautología, ¿no? Decir lo mismo en el predicado y lo mismo que es el predicado mismo dice el sujeto, ¿no? Pero aquí la cuestión va a buscar los animales que ya la ciencia oficial ha descartado como que puedan existir, ¿no? O sea, ya de plano los ha eliminado, ¿no? De su campo de estudio, ¿no? Entonces, aquí la criptozoología lo que está buscando es la cuestión de animales que precisamente en el folclore, en las leyendas, en los mitos de los pueblos, pues haciendo ciertas indagaciones,
colectando esos testimonios, el criptozoólogo se da cuenta, caray, aquí estamos ante un animal que no está descrito, no está clasificado por la zoología oficial, ¿no? Hay una, digamos, crítica de parte de la ciencia oficial en donde dice, no, la criptozoología es simplemente fantasía, porque precisamente a lo que nos estás explicando ahorita, bueno, ¿y dónde está el esqueleto que atestigua o que testifica la existencia de ese animal desconocido o que alguna vez existió? Ajá. Aquí la cuestión de lo que hablan en cuanto a los restos animales, precisamente es que sucede que animales que son muy elusivos, animales que están prácticamente al borde de la extinción, de los cuales ya quedan unos cuantos ejemplares en relitos, o sea, relitos son zonas geográficas muy reducidas, que donde ya hay unos cuantos ejemplares, pues imagínense, si se llega a morir este animal, el resto que queda, o sea, vamos a hablarlo en una selva, en un bosque, pues los mismos depredadores lo destruyen su cuerpo en cuestión de horas. Entonces no va a quedar mucha constancia material de este animal. Entonces por eso es tan importante la cuestión de los testimonios, la cuestión de las entrevistas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los restos que quedan para investigar son muy escasos, ¿no? Pero aquí nuevamente los detractores de esta disciplina, porque bueno, pues la criptozoología se compone de muchas ciencias. Claro. Nuevamente dicen, bueno, lo que pasa es que les gusta crear leyenda y cuando encuentran precisamente esos restos, lo adaptan a lo que el colectivo imaginó, inventó. Pero yo quiero irme un poco más atrás porque yo creo que la criptozoología para mí siempre ha existido. Claro, hablamos de leyendas, pero si nos vamos a la mitología de las distintas civilizaciones, ahí vamos a encontrar esos seres increíbles, ¿no? Y me quiero ir precisamente a los orígenes de la cultura griega. La cultura griega, bueno, inclusive dentro de los griegos ya existían algunos gente interesada mucho en ese tipo de animales, ¿no? Podemos hablar de Plinio el Viejo, Tácito, Tesias o Catesias, como le llaman otros. O sea, hay una serie de autores antiguos, griegos y romanos también, o sea, grecolatinos, por ejemplo, Plinio es romano, que están interesados en el estudio de este tipo de animales extraños, ¿no? De estos animales que se salían de las normas, ¿no? De lo que al menos ellos conocían dentro de su espacio geográfico, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, el caso a lo mejor más sonado, el caso más interesante de esta cuestión, el famosísimo unicornio, ¿no? Que al menos hasta nos llegan las fuentes, porque hay que recordar, lo que nos llegó de la Grecia y la Roma antigua es mínimo, es una cosa, imagínense, si al menos en tiempos de Ptolomeo II, la Biblioteca de Alejandría tenía más de 700,000 volúmenes. Por ejemplo, la colección ahorita de la de Gredos, que es la que está sacando todos los textos grecolatinos, hagan de cuenta que su plan de obra es de 426 libros y han sacado más o menos 411. ¿Cuántos cientos de miles de libros se perdieron? Se perdieron. ¿No? Prácticamente ya no existen, ¿no? Bueno, Tesias de Nido, era un griego muy instruido, que inclusive estaba en la corte de los persas. Esto que estoy platicando es el siglo IV más o menos, final del siglo V, siglo IV antes de Cristo, ¿no? Él era una persona que de hecho era el médico, ¿no? de Darío II y de Jerjes, ¿no? Después él quedó del Imperio Persa. Entonces él tuvo acceso a la biblioteca de Persépolis. Hay que recordar que la biblioteca de Persépolis era todavía más grande que la de Alejandría. Era el centro de conocimiento más importante de su tiempo. De hecho, de lo que quedó de la biblioteca de Persépolis cuando llegó Alejandro Magno y la quemó, eso fue como el embrión de la biblioteca de Alejandría, de ese saqueo. Y aquí inclusive Jerjes fue distinto que Alejandro, porque creo que Jerjes respetó
a las culturas donde Claro. él estaba dominando. Claro, era una de las cuestiones que hizo que el imperio persa creciera tanto, porque precisamente respetaba el culto, las tradiciones de todas las etnias que forman parte del imperio. A los que iba él Conquistando. Y por eso mismo cuando precisamente conquistaba, era mejor la administración del gobierno de Jerjes que de sus reyes locales, ¿no? Que eran unos tiranos, ¿no? Entonces por eso ese tipo de imperios se expandían tan rápido, ¿no? Bueno, llega Alejandro, destruye esto y bueno, ya me adelanté mucho. Estaba con Tesias de Nido, que Tesias de Nido hace un libro que se llama, un libro muy importante, La Índica, ¿no? Donde trata de plasmar la historia natural normalmente lo menciona y creo que es un error, que es la historia de la India. No, hay que recordar que en el contexto griego, la India conformaba todas las tierras que estaban alrededor del Océano Índico, ¿no? Y de aquí vamos a ver ahorita, voy a platicar algunas cuestiones que acabaron siendo unos errores en cuanto ya hablando de criptozoología, porque dentro de la India a nosotros a lo mejor nos parece medio extraño, pero también está, vamos a decir, contenida, por ejemplo, regiones del este de África, entre ellos Etiopía, Eritrea, por ahí, ¿no? Bueno, en esta Índica de Tesias, él menciona, por ejemplo, al tener acceso a esas fuentes reales, a esos libros, porque se dice, ¿no?, que yo también no lo creo, que él no visitó la India, ¿no? Entonces, él menciona un animal con unas características que se le hicieron a él muy extrañas, ¿no? Un animal con pelaje blanco, con melena, de ojos azules, con algunas características inclusive en cuanto a su bravura, ¿no? Que era un animal tan bravo que no había manera de capturarlo vivo, ¿no? Un animal que su principal característica, que a Tesias también se le hizo muy extraño, es el famoso cuerno. Tenía un cuerno en la frente. Un cuerno en la frente que precisamente era de 3 colores, ¿no? Blanco en la base, negro en la mitad y rojo en la punta. Que eso, si los que saben de alquimia, los que saben de hermetismo, tiene una significación muy importante. De ahí va a venir posteriormente en la Edad Media, porque se le atribuían tantos, vamos a decir, dones o poderes místicos al cuerno, ¿no? Quien sabe de alquimia sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Del albedo, del nigredo y demás. Y por eso muchas excursiones de los caballeros de la Edad Media eran mandados a buscarlo. A buscar el unicornio. ¿Por qué? Porque si ya nos adentramos en muchos de ese tipo de leyendas, historias, y quien sabe de hermetismo se da cuenta que la piedra filosofal está muy relacionada con el cuerno de unicornio. De hecho, es uno de sus ingredientes secretos. Bueno, ya no está lleno de secreto. Entonces Tesias nos habla de este animal muy extraño, ¿no? Que él dice que estaba en la India, ¿no? De hecho le llama asno salvaje, ¿no? O sea, prácticamente la descripción del caballo con su cuerno. Exactamente. Aquí hay que ver una cuestión también muy importante en cuanto a que ya modernamente, muchos científicos, ya cuando se crea la ciencia en el siglo XVIII, XIX, sobre todo en el siglo XVIII, decían, no, pues Tesias estaba bien tonto. Lo que estaba describiendo era el rinoceronte. Sí, pero Tesias hace la aclaración, y también en los contemporáneos, porque alguien más que nos da más pistas sobre ello es Claudio Eliano, ya en tiempos romanos, ¿no? También Plinio y demás, ¿no? Claramente aclaran que una cosa es un rinoceronte y otra cosa es un unicornio, ¿no? El unicornio tiene la característica que su cuerno está en su frente, entre los ojos o arriba de los ojos. El rinoceronte lo tiene en la nariz. Por eso el rinoceronte se llama rinoceronte, ¿no? Entonces ya es una necedad científica. Bueno, aquí otra cuestión es que el rinoceronte de la India, para empezar, tiene placas y no tiene pelo. Para empezar, no tiene la misma corpulencia, no tiene el mismo volumen, no tiene la misma piel, ¿no? O sea, aquí claramente está muy diferenciado. Entonces, yo no creo esa cuestión que se ha manejado mucho ya en la ciencia moderna de la confusión del unicornio
con el rinoceronte, ¿no? Pero vamos con el siguiente autor, Adrián. Bueno, aquí ahorita estamos, apenas es como un preámbulo, ¿no? De estas cuestiones de la criptozoología, ¿no? O sea, porque trato de yo al menos dar una visión desde el punto de vista bibliográfico. Sí, no, te lo agradezco. Nos podemos aquí, pasar. Sí, no, esto tiene, vamos a hablar de animales en específico. Autor, ¿no? Para cada animal específico, pues se puede uno sacar, pero ahorita es como una introducción, ¿no? Voy a intentar no meterme mucho en detalle, ¿no? Aquí aquí te muestro, Carlos, y a nuestro auditorio, los que nos están viendo por la cámara, pero a ver, tú lo puedes escribir. Nuevamente aquí tengo en mis manos, para mí es algo extraordinario. El título de este libro son Tras la pista de los animales desconocidos. Y pues precisamente escrito por Bernard Heuvelmans, que es otro de los grandes padres de la criptozoología. Y este libro que tengo aquí en mis manos, estimado auditorio, está impreso en el año de 1958. ¿Qué nos dices entonces de este autor, de Heuvelmans, Adrián? Bueno, Bernard Heuvelmans, ya vamos a ir en sí, y es realmente el padre de la criptozoología, ¿no? Habían habido varios precursores, pero lo veían en sus libros, en sus publicaciones, como por ejemplo estos de Herbert Wentz y demás, de manera esporádica haber hablado de ese tipo de animales. Pero él ya, en estos textos, se dedica a desentrañar el misterio en varias zonas del mundo, ya hablar en específico de puros animales extraños, ¿no? Si vemos, esta obra viene en 2 volúmenes, ¿no? En un volumen viene América, Siberia y África. Ahora, esos animales extraños realmente se refieren a especies que no se conocían, o sí, dentro de estos animales extraños, sí hay esos animales de leyenda. Es que aquí viene una cosa interesante también, otra de las vertientes de la criptozoología, ¿no? La cuestión de buscar, ahora sí que fósiles vivientes, ¿no? Buscar animales que al menos la ciencia oficial había dado por extintos, pero todavía siguen vigentes, porque vivos, o al menos en aquellos tiempos estaban todavía vivos, ¿no? Es otra vertiente de la criptozoología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de Bernard Heuvelmans abre su primer capítulo precisamente con el gran misterio del perezoso, del megaterio, ¿no? El perezoso gigante de las pampas argentinas, ¿no? Que es un tipo oso hormiguero, ¿cómo era? Está emparentado con se llaman los milodones, está emparentado con los osos hormiguero. Realmente no está tan emparentado con el perezoso como tal conocemos, el arbícola, sino era un animal de estructura, vamos a decir, pues muy grandote, ¿no? Muy alto, ¿no? Muy que incluso llegaba a caminar erguido, ¿no? Que afortunadamente al ser herbívoro, pues no era tan feroz, y esa misma falta de ferocidad hizo que cuando llegaron los primeros humanos a Sudamérica, lo extinguieron rápidamente, ¿no? Lo cazaron fácilmente, ¿no? Entonces, al menos en los tratados de zoología oficiales científicos que existen, está clasificado como un animal extinto. Un animal extinto aquí hay mucha discusión de cuándo se extinguió, ¿no? Si 10.000 años, 5.000, 8.000, 10.000 años, pero finalmente extinto. Entonces lo que empieza a compilar aquí, nos habla en el primer capítulo Bernard Heuvelmans, son las investigaciones entre muchas tantas de otro gran personaje, otro también uno de esos gente, ¿no? Valerosa, valiente, que dedicó también su vida a buscar la verdad, ¿no? Porque hay que hablar que dentro de la ciencia el problema es que hay muchos que sufren de cobardía intelectual. Sí, ¿no? Pues recuerda que el mismo Francia decía, no, pues es imposible que cayesen piedras del cielo. Entonces, claro. Pero pues, años después, pues simple y sencillamente eran los meteoritos, pero la Academia de Ciencias de Francia lo negaba. Negaba, a pesar de toda la evidencia, y mucha de la evidencia precisamente venía de testimonios de gente del pueblo, ¿no? Gente que eran despreciados, ¿no? Como también se da en la criptozoología, ¿no? Y cosas tan increíbles como habían tratados científicos de por qué no pueden existir las máquinas voladoras más pesadas que el aire, ¿no? Cosas así aberrantes, ¿no? Entonces, aquí de la criptozoología ya estamos hablando de un punto muy espinoso, de cómo se enfrenta directamente a ciertas facciones de la ciencia que hacen lo posible por ridiculizarla, ¿no? Y Ameguiño fue uno de ellos, ¿no? Ameguiño fue
paleontólogo, es que también son esos hombres universales, ¿no? Esos hombres que estudiaban tanto paleontología, historia antigua, ciencia, cosmología, no sé, esos nombres son universales, pero aquí en cuanto a lo que nos pesca, él empieza a hacer indagaciones, ¿no? Entre mapuches, entre diferente población autóctona del sur de Argentina, y se da cuenta, caray, este animal que me están describiendo estas personas... Está en otra parte también. Está vivo. La ciencia oficial lo está dando por extinto. Aquí los testimonios que me están dando, uno de los testimonios, una cosa de las cosas bien interesantes que mencionan en cuanto a estos megaterios milodontes todavía vivos, que decían, ay, le disparamos flechas, inclusive con rifles, y rebotan. O sea, no lo podemos matar, no lo podemos, porque algunos megaterios tienen la capacidad, una cosa que se llama las dendritas, que es una especie como de blindaje óseo que cubre su cuerpo. Como si fueran un armadillo. Que los hace imposibles de hecho, los españoles, cuando llegaron los españoles, que también hay menciones, y están muy relacionadas con las leyendas de los patagones, ¿no? Aquí unos dirán, ¿qué los patagones qué son, no? Aquí menciono rápidamente que cuando llegaron los españoles a Sudamérica, y específicamente en Tierra del Fuego, se encontraron con una serie de seres que ellos les llamaban gigantes. Precisamente les decían patagones porque tenían las patas grandes, ¿no? ¿no? Con unas características muy extrañas, ¿no? O sea, y hubo varios viajeros, ¿no? El más famoso de ellos fue Magallanes, ¿no? En su primera vuelta alrededor del mundo, uno de los que vienen con Magallanes es Antonio de Pigafetta, inclusive registra, ¿no? el avistamiento de los patagones, ¿no? Cómo subieron esos patagones. Esto viene a colación también por la cuestión de que algunos científicos al racionalizar eso dicen, es que los patagones eran los milodones, eran esos gigantes, ¿no? Y por eso. ¿Sí? Entonces, ellos pensaban que eran hombres, pero eran los milodones, ¿no? Pero aquí la ciencia se mata de dos lados, ¿no? O sea, aquí es por un lado y por otro, ¿no? Bueno. Sí. Vamos a mencionar de los otros autores que nos traes, Adrián, por favor. O más casos por cuestión del tiempo, ¿no? Porque sí, yo quisiera que no dejaras de mencionar estos otros dos autores que traes contigo, por favor. Bueno, este es el volumen 2 de la pista de los animales conocidos de Bernard Hügelmans. Probablemente esta obra es tan ciertamente extensa, vamos a decirlo, que se tuvo que partir en 2 volúmenes, ¿no? Y eso que quedó un montón de material extra aparte, ¿no? Y estos, para los que no nos están viendo y los que nos están escuchando, déjame mencionar brevemente, también es otro tesoro viviente aquí, que está publicado en 1958, está impreso en España, desde luego. ¿Cuál sería la diferencia ya a este nivel de este escritor con los anteriores? ¿Marca él sí ya una claro, ya hace una diferencia porque muchos de los autores anteriores habían carecido de cierta preparación, habían carecido también de ciertas fuentes, habían carecido o sea, eran como ratones de biblioteca, ¿no? Entonces Hügelmans también iba directamente, además de la biblioteca, pues a investigar in situ. Claro. ¿No? Esto es un gran brinco, ¿no? Tanto la teoría como la práctica se empiezan a integrar en este tipo de autores, y sobre todo en Ivan Sanderson, ¿no? Es en el que más es evidente, donde se da cuenta que esto no son leyendas, estos son hechos reales, esto está ocurriendo, esto es algo vivo, es algo que todavía sigue, al menos en aquellos tiempos, presente, ¿no? Entonces de la leyenda se vaya a la práctica, ¿no? A buscarlos, ¿no? A financiar inclusive expediciones ya en específico sobre cierto tipo de animales, a irlos a buscar, ¿no? A capturar, ¿no? O a fotografiarlos al menos. ¿Cuál es otra siguiente obra que nos hiciste favor de traer? Esta es una obra también muy, muy, muy erudita, de Herbert Wendt, también esas personas universales, ¿no? También con conocimiento de todo, ¿no? Hay una obra muy importante de él que se llama sobre los orígenes del hombre y demás, pero aquí hace una cosa que es como una historia del descubrimiento de los animales, ¿no? A nadie se le había ocurrido, oye, ¿por qué no hacemos una historia de cómo se descubrió cada uno de los animales? ¿No? Y esto tiene mucho que ver con la criptozoología, porque muchos animales que la ciencia oficial había dado por desaparecidos, no, los había dado precisamente por sus características tan fantásticas que contaban, los había dado como que esto no puede existir,
pues creen que sí existieron o sí se descubrieron, ¿no? Entonces, esto es importante para la criptozoología porque nos relata precisamente, ya englobando las leyendas, los testimonios, las expediciones y los resultados de algunos animales que sí se llegaron a descubrir o los de cuales sí se llegaron a obtener pruebas de ello. Y, ¿no? Inclusive aquí en México tenemos todo un desfile también. Sí, platicamos un poquito de México porque esto... Pero grandísimo, ¿no? De animales que conocieron los aztecas y los olmecas y que dijeron, bueno, y estos realmente están inventando. Adrián, pues desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco mucho el que hayas venido aquí a mi programa de la WM, México Misterioso. Y bueno, pues por lo que veo, ojalá y nos permitas aceptar otra invitación, sí, claro, mucho gusto, para que hablemos seguir hablando de este tema apasionante y dedicarlo ese programa a esos animales desconocidos o de leyenda o precisamente que pertenecen a la criptozoología, pero que están aquí en México, ¿verdad? Claro. Nuevamente, bueno, nos estamos despidiendo. Yo les agradezco a todas las personas que nos hayan escuchado aquí en Escucha Radio. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Les agradeceremos sus comentarios para los siguientes programas. Me despido, mi nombre es Carlos Alberto Guzmán Rojas, desde Escucha Radio. Imagina lo que escuchas aquí en las oficinas centrales de esta estación en la Colonia del Valle de la Ciudad de México. Así es que hasta pronto y muchas gracias.